Hola, soy Ángel María, emprendedor, storyteller y mentor. Bienvenido a mi canal de podcast Me Gustan los Lunes, en el que comparto las entrevistas realizadas a personas que tienen una buena historia que contar, personas con propósito. Hoy hablamos con Enrique Dans, profesor de innovación en la Escuela de Negocios Business School de Madrid y un experto en el impacto disruptivo de la tecnología en las organizaciones y en la sociedad. Autor del libro Viviendo en el futuro, Enrique Dans ofrece una visión personal y documentada sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo y en el cambio que ello está provocando. También es colaborador en diversas publicaciones como Expansión, 5 días o El País. Y por supuesto, es un hombre con propósito. Hola Enrique, bienvenido a este podcast. La verdad es que me hacía mucha ilusión el poder entrevistarte. Estoy seguro que vas a poder aportar muchísimas cosas y nada, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos ya directamente al lío. ¿Cómo definirías a Enrique Dans en un par de frases más o menos? En un par de frases. Un profesor obsesivo-compulsivo que se dedica a intentar mejorar lo que hace de todas las maneras posibles. Muy buena definición. Nos conocimos ya hace un montón de años, casi en la prehistoria de Internet, con aquello de la conversación y la blogosfera. Pero ¿cómo se conversa hoy día en las redes? ¿Dónde se ha trasladado dicha conversación que había antes? Yo creo que se conversa más o menos igual con algunas cámaras adicionales que no siempre puedes atender. O sea, yo tengo claro que mi página me aporta muchísimo valor por la conversación que hay en ella, por los comentarios, y valoro mucho el hecho de tener una página en la que puedo testar ideas y siguen generando, pues eso, hilos de comentarios interesantes. No siempre soy el mejor para moderar mi propia comunidad. La verdad es que tengo a veces unos prontos de genio con algunos temas que me sacan mucho de mis casillas y claro, si eres tú mismo el propietario de la página el que eleva el tono, a partir de ahí se estropea todo, claro. Hay que tener cierto cuidado, soy un muy mal community manager de mí mismo, creo. Y luego hay otros sitios, evidentemente, a partir del momento en que amplificas y subes tus enlaces a redes sociales, pues es susceptible en muchas redes sociales de generarse también algo de conversación. En Twitter normalmente pues procuro contestar, en LinkedIn no suelo ser capaz, simplemente porque no me da el ancho de banda mal, digamos. En Facebook muy poquita, curiosamente, o sea, a pesar de tener una comunidad razonablemente grande, se generan muy pocos comentarios. Digamos, esa conversación atomizada yo creo que estaba al principio y sigue estando. Es una conversación difusa, ¿no? Precisamente, yo creo que eres de los blogueros que han mantenido ahí su blog durante un montón de años. ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son las claves para mantener un blog activo durante tantos años y además mantenerlo en 2 idiomas? Hombre, sobre todo que no lo hagas por el hecho de tener un blog, que lo hagas porque te sirve para otra cosa. O sea, mi página es realmente la preparación de mis clases. O sea, los temas que voy escogiendo pues provienen de la lectura diaria de noticias, que es lo que tengo que hacer como profesor de innovación para enfrentarme a unas fieras todos los días. Bueno, no doy clase todos los días, pero todos los días que tengo clase, de manera que se encuentren que por lo general su profesor está mejor informado que ellos, porque no puedo esperar saber más que ellos de todo, es imposible, pero sería además terriblemente pedante y absurdo. En muchos casos los alumnos saben más que yo de muchas cosas y lo que tienes que hacer como profesor es sacarles lo que saben, ¿no? Precisamente. Pero por lo menos que vean que has hecho un esfuerzo de actualización y que las cosas más así que han pasado, pues te las sabes, ¿no? Por lo menos no pones cara de haba cuando te las cuentan. Es como la motivación es esa realmente y sigo dando clase y pues eso es un poco lo que ha dado origen a todo. Como desde hace algunos años empecé a dar más clase en inglés que en español, ahora ya casi no doy clase en español, pues tenía lógica traducir la página. Qué bueno. En tu nuevo libro, Viviendo en el futuro, pues empiezas a contarnos mucho un poquito de ese futuro. Descríbenos ese futuro que se aproxima, ¿no? Del que también comentas en tu libro. Bueno, la primera pregunta es ¿hasta qué punto tenemos un futuro? Y es una pregunta incómoda, porque hasta ahora nunca nos lo habíamos hecho como civilización. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad que nos tenemos que hacer, nos vemos obligados a hacernos la pregunta de si vamos a ser viables como civilización, si realmente la vida en el planeta Tierra va
a soportar la actividad humana dentro de, pues eso, de no demasiadas décadas, ¿no? Y ya no estamos hablando de algo, de una amenaza para nuestros nietos o nuestros bisnietos, no, hablamos de algo que nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? O sea, que realmente podemos estar abocados a un futuro terriblemente negro, pues muy del tipo de las películas de Mad Max, ¿no? Con emigrantes climáticos que no los puedes mandar de vuelta a su tierra porque su tierra está debajo del agua o porque en su tierra hace más de 50 grados centígrados de manera habitual, con una competición enorme por los recursos, con el famoso crop failure, ¿no? El fallo de las cosechas de algunas de las especies que utilizamos para abastecernos de comida, ¿no? Entonces, el primer capítulo lo que intenté es un poco pintar ese futuro de una manera complicada, incómoda, obligar a la gente a que se plantee que esto no es una ensoñación ni una conversación de café, esto es ciencia, ¿no? Y discutir la ciencia pues siempre ha sido muy poco productivo, ¿no? Es un capítulo contra escépticos, si quieres, ¿no? Que corre el riesgo de que algunos, si lo es, pues abandonen el libro ahí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? A partir de ahí lo que intento es pintar un futuro, hombre, pues que valga la pena vivirlo, lógicamente. Es decir, especular que la aplicación de la tecnología nos va a llevar pues, a unos hogares pues, mucho más conectados, más inteligentes, más cómodos para muchísimas cosas, a un sistema de salud que se preocupe por nosotros de manera preventiva y que por lo tanto nos ahorre sufrimientos e incluso ahorre costes a la administración de salud gracias a una detección temprana de muchas cosas, ¿no? Todo ello gracias, lógicamente, a la consolidación de datos, a la algoritmia, con sus adecuadas garantías, etc. Ciudades, ¿cómo van a ser las ciudades? Yo estoy convencido que las ciudades valdrán muchísimo más la pena. Hoy en día las ciudades son, aunque nos guste vivir en ciudad y seamos seres sociales, pues son sitios que tienen muy poco sentido, son monumentos enormes a la ineficiencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces hay que racionalizar eso. Y voy recorriendo un poco pues eso, ¿no? La banca, los seguros, distintas situaciones de la vida cotidiana y cómo interaccionaremos con esa serie de cosas. Al final, el último que toco es la política, cómo va a funcionar la política y hasta qué punto necesitamos políticos o si nos podrán gobernar algoritmos en un momento dado, que además tienen el detalle de no corromperse muchas veces, ¿no? Y hasta qué punto pues, podemos esperar que sea la política la que nos saque las castañas del fuego, que yo creo que no. Lo que va a depender de nosotros, del activismo y de lo que hagamos nosotros como ciudadanos, o la generación que viene, porque la mía es tan escéptica que muchas veces te das cuenta que no vamos a ser capaces de cambiar nada, aparentemente, ¿no? De hecho, oye, ¿vivir en el futuro no corremos el riesgo de perder el presente? No, yo creo que especular sobre el futuro es algo que se ha hecho siempre y que es interesante a la hora de pensar por dónde nos puede llevar. O sea, yo sigo un poco, tuve la suerte de poder prologar un libro de un personaje muy polémico y ahora mucho más polémico, Julian Assange. Bueno, su libro no, su edición, la edición en español de su libro, ¿no? Desde la edición en español de Cypherpunks la prologué porque el libro me había gustado bastante, aunque el libro es bastante incómodo de leer, tiene un formato pues eso, de transcripción de diálogo que no es lo más cómodo. Pero él lo que dice es, bueno, es que si eres simplemente usuario de cosas, no eres capaz de aspirar a entender cómo funcionan o a controlar su funcionamiento, ¿no? Entonces tienes que entenderlo, tienes que hackearlas, tienes que entenderlas un poco, cuáles son las consecuencias últimas de su funcionamiento. Y yo creo que especular sobre eso nos lleva a controlar un poco mejor las cosas que pasan, las cosas que hacemos, ¿no? Siguiendo con esta especulación del futuro, y aquí te pido que te mojes, es decir, ¿qué tecnologías crees que va a tener más impactos, por ejemplo, los 3 próximos años, ¿no? Así como en el corto plazo, ¿qué crees que es lo que más impacto va a tener? Yo creo que la primera, todas las tecnologías relacionadas con la descarbonización, con el intento de hacer lo mismo que hacemos, que gracias a una energía, a una fuente de energía barata, pero muy sucia, y cómo ser capaces de seguir haciendo lo mismo sin que la economía se detenga, ¿no? Esto es algo que se puede hacer hoy en día, es decir, la tecnología ya está ahí, ya la energía solar es la forma más barata de generar energía hoy en día, las baterías ya dan de sí para cuando no hace sol o cuando necesitas acumulación de capacidad, ¿no? Y hay un montón de posibilidades de abastecernos hoy en día, de abastecer a una gran economía mediante este tipo de fuentes renovables, aunque mucha gente crea que no. ¿Qué pasa? Pues que realmente las leyes han cambiado. O sea, la ley de Solson hace que sea cada vez más barato fabricar paneles solares, que esos paneles solares sean a la vez cada vez más eficientes, ¿no? Con lo cual
se podría abastecer una gran economía gracias a fuentes renovables de diversos tipos, ¿no? Una cartera de fuentes renovables. De hecho, es un poco lo que los norteamericanos, algunos políticos demócratas norteamericanos, llaman el Green New Deal, ¿no? Esa idea de descarbonizar y de paso que hago todos esos cambios en la economía, pues consigo generar riqueza, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. El segundo eje para mí es Machine Learning. Y tiendo a preferir, aunque esté en inglés, la denominación Machine Learning frente a inteligencia artificial, porque inteligencia artificial te lleva a pensar en máquinas inteligentes, y yo creo que Machine Learning en sí es mucho más concreto, son procedimientos estadísticos, correlaciones múltiples, un montón de posibilidades estadísticas de entender los datos o de interaccionar con unos datos, con las correlaciones entre unos datos de una manera que a un cerebro humano pues, no se le ocurriría fácilmente, ¿no? Y descubrir patrones en esos datos que hagan que una máquina sea capaz de tratarlos de una manera automatizada, pero mucho más sofisticada que los patrones de automatización que conocíamos hasta ahora, ¿no? Creo que eso nos va a llevar a señalar ganadores y perdedores en un montón de industrias, en prácticamente todas las industrias, y a encontrar cosas que hasta ahora eran muy difíciles de hacer. Ahora mismo un infarto te puede dar de muchas maneras y muchas de ellas no avisan. Es algo súbito que ocurre. ¿Qué pasa cuando tengamos millones de registros de actividad cardíaca de un montón de personas que contribuyen para que un algoritmo los procese? Seguramente seamos capaces de anticiparlo y de ahorrarnos, ¿no? Mucho sufrimiento, muchas muertes previsibles. ¿Y no tienes la sensación de que a veces el futuro tarda más en llegar de lo que se espera? Es decir, la tecnología de los coches autónomos está disponible desde hace bastantes años, la impresión en 3D tiene 30 años más o menos, y con eso podríamos nombrar una miríada de diferentes tecnologías que ya existían pero que aún no están en el día a día. ¿Qué pasa ahí con todo eso? Hombre, que una cosa es el desarrollo de la tecnología y otra que tiene para mí mucho más interés y que he convertido en uno de mis objetos de estudio más claros es la difusión de la tecnología, la famosa curva de difusión, ¿no? Las S, las curvas sin ideas que señalan hasta qué punto la tecnología es adoptada o no, ¿no? Y en esto hay una serie de factores. El libro en sí es una exaltación de Gibson, de la frase famosa de Gibson de el futuro ya está aquí pero no está igualmente distribuido o está desigualmente distribuido, ¿no? Es algo que notamos. O sea, podemos hablar con personas que viven en décadas muy distintas a la nuestra en cuanto a la capacidad que tienen para entender la tecnología o para ser capaces de sacarle partido, ¿no? Entonces, muchas veces es la disponibilidad de un modelo económico que tenga sentido para que esa tecnología se despliegue, ¿no? ¿Qué ha pasado con la impresión 3D? Pues que tiene muchísimo sentido para el prototipado, tiene muchísimo sentido para poder diseñar, pero no tiene ningún sentido de cara a fabricación, porque se fabrica muchísimo mejor y con muchísima más calidad mediante inyección de plástico en un molde que haciendo una cosa capa a capa. Y eso lo sabíamos desde el principio. Entonces, quien pensó que la impresión 3D sería una forma de fabricar en nuestra casa todo, pues se equivocó, porque cualquiera que imprima cualquier cosa en 3D se da cuenta de que eso no responde a la prueba del uso, ¿no? No soporta la prueba del uso en muchos casos, ¿no? Entonces, muchas veces son expectativas infladas o pensamientos que no se corresponden con alguien que de verdad haya probado la tecnología. Mi ejercicio mental aquí es, mental o no tan mental, porque me cuesta una pasta, es intentar probar las cosas de las que voy a hablar en clase. Entonces, pues al final, como profesor de innovación, el hecho de que tus alumnos vean que has tenido la oportunidad de interaccionar con cosas, ¿no? Y que cuando os lo cuentas ya has pasado por la prueba del uso, es algo que creo que modestamente les puede aportar valor a mis alumnos. Sin duda, sin duda. Mira, justo que ahora que hablas de tus alumnos, en tu perfil de LinkedIn pones cambiando la educación para cambiar el mundo, ¿no? Aquí dos preguntas. Uno, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue cambiar la educación? Y la segunda es, ¿en qué tenemos que educarnos y formarnos para este futuro que se avecina, ¿no? Yo creo que, es que la educación realmente, yo llegué a ella de manera muy accidental. Yo primero le dije que no a la educación. Cuando salí de la carrera, la mayor parte de mis compañeros iban a hacer el famoso CAP, el curso de adaptación pedagógica, y yo dije, a mí eso no me apetece. No me quería ver dando clase en un instituto de biología, en un instituto de enseñanza media. No me apetecía nada, me parecía aburrido, no era eso lo que yo quería hacer. Me fui a hacer un máster para evitar eso, ¿no? Me quedé en educación porque una persona me convenció para ello.
lo probé, me gustó muchísimo. No creo que me guste dar clase, creo que me gusta dar clase en las condiciones en las que doy clase, que soy un privilegiado y muchísimo cuidado. Ujú. Unos alumnos, disculpa, unos alumnos muy bien seleccionados, que además están locos por recibir la clase, que además están motivadísimos, que si no les das valor en los primeros 5 minutos de clase ya ves malas caras, porque están viendo caer billetitos que son los que, ¿no?, los que marcan cuánto se están gastando en cada clase, ¿no? Entonces son gente que es un gustazo darles clase, aparte de tener una diversidad enorme, ¿no? Entonces, si estás vocacionalmente en la enseñanza, ¿qué te ocurre? Que estás convencido generalmente del poder multiplicador que tiene. A pocos años que lleves, y yo llevo a 29 nada menos, te empiezas a encontrar alumnos años después, que sea porque son muy educados o porque realmente lo creen, lo que te dicen es, pues fíjate, estoy aplicando esto que vi en tus clases, o fíjate, ¿te acuerdas aquello que comentábamos en clase y mira cómo ha funcionado, o cómo ¿no? Ahora vivo de esto incluso? Entonces, te das cuenta de que tienes efectivamente una capacidad de multiplicación gracias al hecho de que esto es una relación siempre asimétrica. O sea, que al final yo doy clase y tengo 40, 50 personas al otro lado de la tarima, ¿no? Y de ahí salen un montón de, pues eso, desde vocaciones emprendedoras hasta directivos que generan valor a sus compañías. Espero. De entrada eso, el cómo se cambia el mundo, pues creo que estar en la educación es una de las mejores formas de planteárselo. Aunque tengo, por supuesto, mucho respeto a los que hacen el walk the talk, que yo no he sido capaz de hacer. O sea, yo soy profesor hoy en día, ¿no? Respeto muchísimo a los emprendedores porque creo que es una capacidad que yo no tengo. Me considero un mal gestor. O sea, soy un gestor que a duras penas llego a gestionarme a mí mismo y mal. O sea, que realmente no, si intentase gestionar algo, pues me dedicaría a esparcir caos a mi alrededor, porque sí gestiono lo creativo, pero no gestiono otras cosas, ¿no? A partir de ahí, pues creo que la educación en su momento actual está muy limitada por una metodología antigua. O sea, seguimos aprendiendo de una manera muy parecida a como aprendían nuestros bisabuelos prácticamente, o más allá, ¿no? Entonces hay que cambiar el propósito de la educación, hay que hacer que la educación deje de ser una fábrica de personas para que trabajen en determinado tipo de compañías. El MBA solía ser un sitio que abastecía a los bancos de inversión y a las consultoras, y a mí me rebatea esa idea. O sea, no me parece adecuado. Yo creo que un MBA tiene que enseñarle a alguien a hacer algo que le motive de verdad, porque si ha invertido el pastón que vale un MBA, lo que merece es tener una línea en su currículum que le permita hacer algo que de verdad le guste, que le llene, que le apetezca, sea montar una compañía, sea otra cosa, ¿no? No simplemente irse a un banco de inversión a ganar un montón de dinero, ¿no? Perfecto. Y para estar preparados para este futuro, ¿en qué cosas tenemos que formarnos? ¿Qué habilidades crees que tenemos que adquirir? Las que te llamen la atención. O sea, esto de que todos tenemos que ser programadores o todos tenemos que saber Python o que todos tenemos que... No lo veo. O sea, yo ahora mismo lo que más estamos haciendo, el mayor hincapié que estamos haciendo en el IE es la enseñanza humanística. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo que más nos diferencia de la máquina. O sea, muchísimas cosas. El programar una máquina seguramente dentro de muy poquito será hablarle a la máquina. De hecho, cualquiera que tenga un asistente de Google o un Alexa en su casa puede programar, y puede programar hablando, ¿no? Puede pedirle que, o sea, hablando puedes programar una rutina que cuando le digas una cosa determinada apague las luces del piso abajo y encienda la de tu habitación, ¿no? Y eso es una tarea de programación que normalmente serían varias líneas de código con unos condicionales, un bucle y una definición de variables, ¿no? Entonces, eso realmente la máquina en sí lo va a simplificar tanto que como habilidad pues será bastante sustitutiva. No creo que nunca se sustituya al buen desarrollador, al desarrollador que genera una solución elegante o buena, ¿no? Pero muchas cosas que hoy en día hacemos las va a hacer una máquina. Por lo tanto, lo que hay que adiestrar a las personas es en otra serie de cosas que una máquina, pues por ahora le va a costar más hacer. ¿Y cuáles crees que son esas cosas que nos podemos diferenciar de las máquinas? Creo que tenemos que entender cómo funcionan, creo que es muy bueno entender la dimensión de lo que le podemos pedir a una máquina, o sea, ¿por qué? ¿Qué le puedo pedir? Si entiendo la dinámica del machine learning, ¿de dónde parto, no? Pues, de los datos, lógicamente, de un tratamiento de datos determinado, que tiene que convertirlos en un combustible que esa máquina pueda utilizar, y a partir de ahí, pues, entender qué es lo que pretendo automatizar. Muchas veces son problemas de planteamiento. O sea, ¿qué estudiaría en este momento? Pues hombre, si pudiese ahora hacer un rewind, una vuelta atrás y escogiese mi carrera ahora mismo, supongo que escogería o intentaría escoger una ingeniería.
pero es vocación personal, no es que crea que todo el mundo tiene que ser ingeniero. De hecho, el mundo sería terrible si todo el mundo fuera ingeniero, ¿no? Pero por lo que he ido viendo, me gusta, me atraen las carreras que te llevan a algo razonablemente concreto. Y las abstractas a mí en lo personal se me escapan un poco más, aunque creo que es importante que alguien las cubra, ¿no? Creo que es importante tener filósofos, es importante tener una serie de gente que pueda plantearse cosas más abstractas. Hablabas también hace poco en tu blog sobre el futuro un poco de las redes sociales, de si van a ser automatizadas, más personalizadas y demás. Y me gustaría comentar sobre una de ellas, sobre TikTok. Es decir, ¿cómo crees que va a evolucionar TikTok para que en algún momento tú te llegues incluso a plantear estar allí de forma activa? ¿Crees que puede llegar a eso TikTok o crees que es de momento un divertimento y siempre se va a quedar ahí? Creo que es un divertimento interesante y con una dinámica social curiosa. Lo que pasa es que a mí no me gustó desde el principio. A ver, en su origen la idea de las coreografías, pues hombre, no era algo que me volviese loco, que me apeteciese especialmente. Pero más allá de eso es que además estábamos hablando de una compañía que provenía de un país con una serie de restricciones que todos conocemos, que impone unas políticas que diga lo que diga TikTok hoy en día y su equipo de relaciones públicas, pues están limitadas por lo que están y hay cosas que no se pueden decir o que te van a retirar, etcétera, y que digamos, exportación de esa filosofía al mundo occidental, pues es algo que me parece relativamente peligroso. Entonces yo TikTok no lo uso porque no me gusta. Aclaremos que es China de quien estamos hablando, porque no todo el mundo conoce a veces quién está detrás. Una vez usa las aplicaciones sin conocer esta, ¿no? Entonces yo creo que incluso si das un perfil así breve de este origen, yo creo que es bueno para que la gente también entienda esto, ¿no? ¿Cómo describirías tú la historia de TikTok así brevemente? Es una red que alcanza una popularidad determinada en China. En China, pues, por los propios usos sociales, pues hay determinados contenidos que tienden a ser más descafeinados, digamos, que después adquiere una red social que tenía aquí, que tenía en el mundo occidental ya bastante éxito, y que a partir de ahí lo que nos encontramos es que, pues, por ejemplo, como plataforma, hace un uso, desde mi punto de vista, bastante irresponsable. Es decir, si tú te encuentras que por razones que pueden ser muy variadas, porque nadie de verdad llega a dominar completamente el perfil de desarrollo y de adopción de una red social, resulta que tienes una gran cantidad de usuarios que son niñas pequeñas haciendo coreografías, pues hombre, seguramente ese tipo de material tienes que tener cierto cuidado con él. Entonces, pues cierto cuidado con él quiere decir que un predador sexual pues, no se encuentre que el sistema de recomendación de TikTok le pone un vídeo de una niña detrás de otro, ¿no? Y que además las niñas se encuentran más a gusto y con más medidas, digamos, de popularidad, cuanto más atrevidas y más escapadas son las coreografías, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, a las redes sociales hay que demandarles algo más que simplemente hacer un producto entretenido e interesante. Hay que demandarles cierta responsabilidad. A base de no reclamar responsabilidad a los dueños de una plataforma, pues nos hemos acabado encontrando con el caso de Facebook. Fíjate a dónde nos ha llevado, ¿no? A la manipulación de elecciones en muchas democracias, ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo. De hecho, esto está relacionado con una de las últimas preguntas que te quería hacer. Antes hablabas de, pues eso, de que la gente buscara algo que les motivara, algo que les estuviera conectado con su propósito y con lo que quisieran hacer. Y también escribías hace poco también un artículo sobre la cultura corporativa, en este caso de cómo destruirla, cómo Google estaba cargándose sus propios valores. Me gustaría que desarrollaras y un poco qué importancia tiene para ti, pues eso, todo esto del propósito, de la importancia de definir unos valores, una cultura, un sentido a lo que haces. Es importante, pero sobre todo más que ser importante, es que estamos ante un cambio muy importante, ante un cambio dimensional. Mucha gente piensa que esto viene simplemente del deseo de algunas corporaciones de ganar más dinero, de ganarlo de manera más sostenible. En realidad está todo muy conectado. O sea, si lo pensamos, la crisis climática actual, ¿no? La emergencia climática, que ya no lo debemos llamar cambio climático, sino emergencia climática, se debe a que las compañías pues, entendieron que todo estaba justificado con tal de dar valor al accionista. Que la figura fundamental, ¿no? Escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía, la figura fundamental es el accionista que te está financiando y le tienes que devolver dinero. Y le tienes que devolver cuanto más dinero mejor.
Y eso es la base del capitalismo neoliberal. El mercado se encargará de lo demás. ¿Qué pasa con un sistema así? Pues que varios años después, varias décadas después del principio de la Escuela de Chicago, comprobamos que el mercado no lo hace, que el mercado no funciona y que hemos generado un sistema capaz de provocar unas desigualdades sociales enormes y cada vez mayores, hasta el punto de que incluso democracias relativamente consolidadas o países ricos en su contexto y tranquilos, como Chile, pues empezamos a encontrarnos problemas de estabilidad social, ¿no? Esto va a ir a más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que las compañías que históricamente decían esto de yo lo que tengo que hacer es dar valor a mi accionista, hoy en día se lo tienen que replantear, y si se lo replantea la mismísima Business Roundtable, ¿no? El mayor lobby de grandes compañías norteamericanas, pues ¿cómo no nos lo vamos a replantear todos los demás? Entonces, ¿cuál es la función de una compañía? Generar valor a su contexto, a lo que le rodea. Entonces, tendrás, por ejemplo, que generar un valor muy importante a tus empleados para que quieran venir y quedarse. O sea, si Google, por ejemplo, cambia su cultura y se convierte en una empresa enormemente clásica de las arquetípicas de hace unos años, es muy posible que mucha gente de talento que antes quería trabajar en Google, ahora no quiera o no quieran quedarse, ¿no? Tendrás que dar valor a tus proveedores para montar relaciones sostenibles, ¿no? Porque, claro, estrangular a un proveedor pues, puede ser muy divertido mientras le sacas, ¿no? Cada vez más, le extraes cada vez más rendimiento, pero cuando deja de moverse, pues ya por mucho que lo estrangules ya no es divertido, ¿no? Entonces, pues, no sé, la formación de redes empresariales que tengan cierto sentido. Tendrás que dar valor al medio ambiente. O sea, el grave problema que tenemos hoy en día es que nadie reconoce que quien fabrica un coche tendría que pagar no solo, o sea, tendría que incorporar a su precio no solo el valor del coche y una plusvalía o un beneficio, sino que además tendría que meter en el valor del coche todo lo que puede costar en la contaminación que va a generar ese coche. Y un coche de gasolina sería carísimo y tiene que ser carísimo, porque si no, estamos incorporando ahí un valor, despreciando un valor que nadie paga y que respiramos todos los días, ¿no? Si hay alguien muy enamorado de su coche, que se meta con su coche en un garaje y encienda el motor durante un par de horas, ya verá cómo se le pasa la pasión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues mira, precisamente pues para acabar la entrevista me gustaría hacerte la pregunta obligatoria de mi canal. Es decir, ¿cuál dirías que es tu propósito transformador? Es decir, ese cambio que tú quieres ver en el mundo. Yo estoy empeñado en cambiar la dinámica de la educación. A mí lo que me pasa con la educación es que creo que opero con unas variables de muy baja calidad. O sea, yo el darle una nota a un alumno en un grupo de 40 alumnos, que una persona acabe teniendo un honors o un excellence o un pass, un simple pass, pues depende de una serie de variables que son muy arbitrarias, que al final pues depende de qué tal le salió el día, qué tal estaba inspirado el día del examen, si participó mucho o poco en clase, si los ejercicios intermedios los hizo bien o mal. Creo que se podría hacer mucho más, que podríamos caracterizar mucho más el valor que adquiere un alumno al ser formado, ¿no? Podríamos personalizarlo, podríamos darle distintas trayectorias y recorridos a los alumnos en función de las cosas que queremos potenciar o que ellos quieren potenciar de sí mismos, y que podemos hacer una educación con una calidad muy superior. Entonces, claro, mi obsesión en este momento es mejorar las variables independientes que yo puedo incorporar, porque yo ahora que capturo unas pocas calificaciones. No podría capturar, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con el pasado del alumno, la formación que tiene, sus actitudes, si es más, pues no sé, una batería de test, si es más matemático, más imaginativo, más creativo, más tal. ¿Cómo puedo hacer para adaptar la educación de manera que no sea tan simple como es hoy en día? Que creo que es demasiado... Las cosas son muy simples, se vuelven simplistas, ¿no? Estupendo, Enrique. Pues un propósito maravilloso y con mucho ánimo con él. Y a ver, para acabar, con el que todavía no te conozca, ¿cómo te puedo localizar en las redes? Pues depende, vamos, enriquedans.com es lo más sencillo. En enriquedans.com tengo una página de contacto que la gente suele decirme que está, vamos, que tiene todos los detalles habidos y por haber, hasta el sitio donde aparcar cuando vas a verme a mi despacho. En Twitter Edans, en Facebook Enrique Dans, depende. Genial, compartiremos todos los enlaces también, así como el link al libro del Viviendo el Futuro, que lo recomiendo a todo el mundo. Y lo he hecho, un placer y muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti.